Eosen, la Guerra Eterna es un deck building cooperativo en el que tendremos que gestionar de la mejor manera nuestras cartas y acciones para derrotar al Némesis y sus secuaces antes de que ellos nos derroten a nosotros o destruyan Gravehall, nuestro hogar. Vamos a ver cómo se juega. Muy bien, pues vamos a empezar con la preparación de la partida y conforme vayan saliendo elementos voy a ir explicándolos. Además, me voy a ayudar de esta hoja que trae el juego para preparar esta partida. Realmente el juego incluye unos mazos A, B y C que nos ayudan mucho para la preparación de la primera partida, pero esta hoja no nos explica cómo jugar. Voy a enseñaros cómo preparar a los jugadores al Némesis y el suministro. Para empezar con la preparación de los jugadores, cada persona tendrá que coger un tablero de jugador de entre los 12 disponibles para cada uno. Entonces, por ejemplo, en una partida a 2 jugadores, uno hará de Mist y otro hará de Gex. Lo siguiente que tendremos que hacer es darle a cada jugador tanto su mano inicial como su mazo inicial. Si estamos haciendo la partida con la preparación que nos incluye la caja, tendríamos que coger el mazo B y simplemente buscar aquí las cartas de cada uno. Por ejemplo, la mano inicial de Mist es un patrón de amatista, 3 cristales, una chispa. ¿Qué serían estas cartas? Esta sería la mano inicial de Mist. Y por otro lado, su mazo inicial, que son 3 cristales y 2 chispas, hay que formarlo de tal forma que lo que haya a la derecha va abajo del todo y lo que está a la izquierda va encima, de manera que encima tendremos 3 cristales y debajo 2 chispas, ¿vale? Y esta es su mano inicial. Y haremos exactamente lo mismo con el otro jugador. Esta sería su mano inicial y por otro lado 4 cristales y una chispa, siendo la chispa la que va en la punta abajo y los cristales en la punta arriba. Además, para buscar la mano inicial y el mazo inicial siempre será más fácil gracias a este símbolo que tienen esas cartas en la esquina. Voy a simular una partida a 2 jugadores, pero solo vais a ver un tablero para que sea más fácil. Cada jugador va a jugar con sus propias grietas, así que cada uno tendremos que ponernos las grietas tal y como nos indica. Por ejemplo, esta sería abierta, ¿vale? Estas grietas están cerradas y por el otro lado abiertas, pero por ejemplo, la grieta número 2 nos dicen que la pongamos con el lado amarillo hacia la izquierda, la 3 con el amarillo hacia abajo y la 4 con el amarillo hacia abajo. En el caso de este jugador no tendría grieta 1, la 2 estaría abierta y la 3 y la 4 con el trozo amarillo mirando hacia abajo. Además, cada jugador empieza con 10 de vida y le pondremos al marcador de vida de Gravehall, que es nuestro hogar, 30. En ningún momento ni nosotros ni Gravehall podremos superar la vida inicial. Les repartimos a cada uno una carta resumen. Y simplemente para terminar de familiarizarnos con el personaje, aquí tendríamos su mazo, aquí su descarte y esta sería una habilidad que nos indica cuándo se puede usar. La habilidad solo se podrá usar cuando tengamos todas las cargas llenas, luego lo veremos. Y por último, aquí no hay un orden predeterminado de turnos porque los turnos los va a decidir la baraja. A cada personaje se le asignará un número de jugador, por ejemplo Mist es el 1 y Gex es el número 2. Y son estas cartas las que nos van a decir cuándo juega cada una de ellas. Siempre hay que tener en cuenta que el mazo de turno está compuesto por 4 cartas de jugadores y 2 de Némesis. Entonces en una partida a 2 jugadores el mazo sería así, ¿vale? Se barajaría y simplemente cuando toque jugar un turno se levanta para ver quién es el siguiente que juega. A 3 jugadores habría que poner una carta de cada jugador y además un comodín en el que se elegirá qué jugador juega. Y a 4 jugadores pues simplemente una carta de cada jugador. Si queremos hacerlo un poquito más fácil, incluso podemos jugar con estas cartas dobles que nos permitirán, cuando salga esta carta, si todavía ni el jugador 1 ni el jugador 2 ha jugado, decidirán quién de ellos empieza a jugar. Por ejemplo, si empieza el jugador 1, cuando vuelva a salir esta carta, sin más remedio será el turno del jugador 2, pero por lo menos al principio podrán elegir quiénes empiezan. Este mazo siempre se baraja y cada vez que sea necesario robar una carta pero no haya, habrá que volver a barajarlo para sacarla. Para la preparación del Némesis vamos a escoger uno entre los 8 Némesis disponibles. Por ejemplo, yo voy a elegir este Titán de la Umbra y lo primero que no tenemos que fijar es en la preparación especial. Por ejemplo, el Titán de Umbra obtiene 8 fichas de Némesis, que son estas de aquí. Este sería el número de dificultad del Némesis, teniendo en cuenta que van del 1 el más fácil al 10 el más difícil. Aquí podemos ver su vida, que la ajustamos también en el dial.
Este Némesis tiene una habilidad denominada Desatar, lo que significa que cada vez que salga una carta que diga Desatar, se hará esta acción. También tiene un apartado en el que podemos aumentar la dificultad del Némesis si aplicamos esto de aquí, y además unas reglas adicionales que pueden hacer que varíe. Para una partida básica tendréis que tener en cuenta la habilidad de Desatar y las reglas adicionales. Y además cada Némesis tiene su propio mazo de acciones. Si jugamos con la preparación inicial sería este mazo C, que no hacía falta barajar porque ya está preparado, pero os enseño cómo se prepara. Para empezar tenemos dos tipos de cartas, las básicas y las que tienen el nombre del propio Némesis. Tendremos que buscar siempre las 9 cartas del Némesis porque esas tienen que estar incluidas sí o sí, y luego cogeremos tantas cartas básicas según el número de jugadores que seamos, teniendo aquí la tabla de referencia para coger tantas cartas según el número de jugadores. El nivel 1, 2 o 3 viene marcado en las esquinas de las cartas. Una vez que tengamos todas las cartas del Némesis contra el que estamos jugando y las básicas necesarias según el número de jugadores, lo que vamos a hacer es separarlas por niveles, las de nivel 1, las de nivel 2 y las de nivel 3. Barajarlas por separado y entonces poner en la punta abajo las de nivel 3, encima las de nivel 2 y encima las de nivel 1. Este sería el mazo del Némesis que no habría que rebarajar más. Y por último vamos a preparar el suministro. Estará formado por 9 pilas de suministro y cada pila tendrá varias copias de la misma carta. Siempre tiene que haber 3 gemas, 2 reliquias y 4 hechizos. Podremos elegir o bien las que nos interesen o podremos elegirlas aleatoriamente gracias a estas cartas de borde gris que nos dirán qué gemas, reliquias y hechizos tendremos que utilizar para preparar nuestros suministros. Si queremos utilizar estas cartas para aleatorizar la partida, pues simplemente cogeremos 3 de gema, 2 de reliquia y 4 de hechizos que nos van a decir los montones del suministro que se van a crear. Si es la primera partida, el mazo A nos va a incluir ya todos los mazos necesarios para este suministro. O incluso el manual nos da un par de ideas si no queremos estrujarnos la cabeza o hacerlo al azar. Así quedaría nuestro suministro organizado por pilas según el tipo de carta. Si en algún momento alguna pila se agota, no se puede reponer. Esto es básicamente la tienda. Y para que veáis cómo son las cartas, este sería su coste en éteres y este sería el símbolo del éter, o sea, la moneda del juego. Las cartas de gemas son las que nos van a dar esos éteres necesarios para comprar cartas y otras acciones que vamos a ver más adelante. Las cartas de reliquia se activan en el momento en el que se juegan y si alguna de ellas tiene O, tendremos que elegir o la acción de arriba o la acción de abajo. Y las cartas de hechizos son las que nos van a ayudar a hacerle daño al Némesis y a sus súbditos. Siempre se tendrán que poner en grietas para poder utilizarlas. Simplemente haremos lo que pone en la carta, pero sí que hay que tener en cuenta que al lanzar significa que es en cuanto se active el hechizo, no simplemente en cuanto se baje. Cuando se utilice un hechizo en una grieta, pues simplemente se descarta. Y con esta preparación ya estamos listos para jugar. Jugador, suministro y Némesis. Como os he dicho, realmente no hay un orden de turno concreto, sino que el orden viene establecido por este mazo de orden de turno. Así que lo primero que hay que hacer al iniciar un turno sería levantar una carta para ver quién empieza a jugar. En este caso empezaría yo. Esta carta resumen nos va a ayudar mucho a establecer y recordar los turnos tanto del jugador como del Némesis y tened en cuenta que el turno del jugador va a ser fase de hechizos, fase principal y fase de robo. La fase de hechizos la vais a entender mucho mejor cuando os explique cómo funcionan las grietas, pero básicamente podrás lanzar cualquiera de los hechizos que tengas preparados en grietas abiertas y deberás obligatoriamente lanzar los hechizos que hayas preparado en grietas cerradas. Al lanzarlos, es decir, antes de resolverlos, tendrás que colocarlos encima del descarte, pero ahora lo explicaré mejor. Pasando a la segunda fase, que es la fase principal, podrás resolver las siguientes acciones en cualquier orden y tantas veces como quieras. Os las voy a leer, pero como tenéis la carta resumen, no tenéis ni que saberlas de memoria siquiera. Jugar una carta de gema o reliquia, obtener una carta, obtener una carga, ampliar una grieta, abrir una grieta, preparar un hechizo en una grieta, resolver un efecto mientras esté preparado o resolver un efecto para descartar. Y os lo voy a explicar uno por uno. Jugar una carta de gema o reliquia. Os recuerdo que nuestra mano puede estar compuesta por cartas de gema, reliquia o hechizos. Pues bueno, básicamente como en cualquier otro deck building podemos bajar nuestras cartas de gema
para conseguir los éteres que nos indican o reliquia para hacer los efectos que nos indique la carta. En este caso solo tengo gemas y hechizo, pues podría bajar las gemas que tengo en mano para conseguir éteres. Entonces yo, por ejemplo, con mis cartas de gema podría ganar 1, 2, 3, 4 éteres y además que cualquier aliado prepare un hechizo. Eso sería adicional. Siempre que se pueda hacer el efecto de la carta entera, habrá que hacerlo. De esta manera yo he conseguido 4 éteres que puedo utilizar para cualquiera de las siguientes acciones. Obtener una carta, es decir, yo puedo decir pues que 2 de mis éteres valgan para comprar un tótem de mago. Pues este tótem, si yo lo comprase, me iría directamente al descarte. Esto todavía no lo descarto, ¿vale? Y otra acción podría ser obtener una carga, pues con las 2 que me han sobrado, con los 2 éteres que me han sobrado, yo cojo una carga del suministro, ¿vale? Y me la pongo aquí, porque cada carga cuesta 2 éteres. Aquí podemos ver como cada chispa cuesta 2 de éter y en el momento en el que completemos todas las chispas podremos activar esta habilidad, bien en el mismo turno o bien en turnos posteriores. Si esto estuviera completo y queremos hacer la habilidad, pues simplemente descartaremos todas las chispas y volverán a estar vacías. Si por ejemplo no quisiera usar mis éteres para comprar ni para conseguir cargas, podría ampliar una grieta o abrir una grieta. ¿Qué es esto? Pues por ejemplo, si yo quiero ampliar o abrir una grieta, por ejemplo mi grieta número 4, ampliar sería hacer lo que pone dentro de la flecha. Me costaría 4 éteres y básicamente mi grieta, si la amplío, pasaría de estar así a estar así. Si por ejemplo yo quisiera directamente abrir esta grieta, me costaría 10 éteres abrirla. Entonces ampliar lo que nos va a servir es para abaratar en un futuro los costes para abrir una grieta y además por cada grieta que ampliemos, aunque siga cerrada, podremos colocar un poder, un hechizo encima de ella. ¿Vale? Como no he podido abrir la grieta porque me resultaba muy caro, pues he utilizado mis 4 éteres para ampliarla y simplemente girarla. Al hacer esto, podríamos hacer otra de las acciones disponibles, que es preparar un hechizo en la grieta. Yo tengo el hechizo de chispa y podría o ponerlo directamente en una grieta abierta o ponerlo en una grieta que acabo de ampliar, aunque siga cerrada. ¿Cuál es la diferencia? Que en mis futuros turnos los hechizos que se encuentren en grietas abiertas no estoy obligada a lanzarlos, pero los que se encuentren en grietas cerradas los tendré que lanzar sí o sí. Además, si pudiera preparar más de un hechizo y quisiera, nunca podré poner un hechizo en una grieta que ya tenga uno, a menos que se especifique lo contrario, y siempre tendré que ponerlo en otras grietas abiertas o en otras grietas que acabe de ampliar. Aún así, si has ampliado una grieta, no es obligatorio poner un hechizo. E incluso si tienes éteres, puedes ampliar una grieta varias veces seguidas, pero solo podrás colocarle un hechizo. Las grietas, una vez abiertas, permanecerán abiertas toda la partida y algunas de ellas tendrán efectos especiales, como por ejemplo esta de +1 de daño al lanzar. ¿Esto qué significa? Que en el momento en el que lancemos un hechizo que estuviera en esa grieta, haga daño el hechizo o no, haremos 1 de daño más al lanzarlo. En este caso, como el hechizo de base hace un daño, pues al lanzarlo haremos un total de 2 daños. Pero puede haber hechizos que no hagan daño al lanzarlo, pero igualmente esto se aplicaría. Y recuerdo que estos hechizos que se preparan en las grietas cerradas o abiertas se lanzarán en el siguiente turno del jugador en la primera fase, que es la fase de hechizos. Una de las acciones de la fase principal, que se llama resolver un efecto mientras esté preparado, son este tipo de hechizos que, estando en una grieta, tengan un efecto de mientras esté preparado, como por ejemplo este de aquí. Y por último, otra de las acciones disponibles en la fase principal es una llamada resolver un efecto para descartar, ya que algunas cartas del Némesis tienen este efecto en una de las dos partes de su carta. Básicamente, podríamos hacer esto para eliminar esta carta del Némesis y que no pueda hacer el poder que tiene abajo. Para ello simplemente tendremos que hacer lo que nos ponga. Cuando hayamos terminado nuestra fase principal o no queramos hacer nada más, pasaremos a la fase de robo, en la que colocaremos lo primero de todo todas las gemas y reliquias usadas en este turno en la pila de descarte.
podremos ponerlas en el orden que elijamos. ¿Por qué? Porque esta pila de descarte, cuando nos toque robar de ella, es decir, cuando vuelva a ser nuestro mazo, no se va a barajar. Tal cual está, tal cual va a pasar al mazo. Y a continuación robamos cartas de nuestro mazo hasta tener 5 en la mano. No hay límite de cartas que puedas tener en la mano. Hay que tener una cosa en cuenta en la fase de robo, y es que si te han sobrado éteres, por ejemplo, te has comprado una cosa que cuesta 3 éteres, pero tú tenías 4, el éter, si lo has gastado, no lo puedes usar. Pero lo que sí que puedes hacer en este juego es no gastar todas tus cartas en la fase principal, porque las que te sobren se te van a guardar para futuros turnos. Entonces, si yo al final he gastado solo estas 3 cartas, he puesto el hechizo, pero he decidido que esta gema me la voy a guardar, cuando llegue la fase de robo, en vez de robar 5 por completo, robaré 4, porque más esta que me ha sobrado hacen 5. Y lo que he comentado, si tuviéramos que robar ya en la fase de robo hasta 5, pero no podemos porque nuestro mazo está vacío, el descarte pasa tal cual, sin barajar, al mazo para que podamos seguir robando. En cualquier momento de la partida podremos consultar el descarte sin modificarlo, pero una vez pase al mazo, el mazo no podemos echarle un vistazo. Cuando termina el turno de un jugador, pues se saca la siguiente carta del mazo. Ahora le tocaría jugar al jugador número 2, que hace exactamente lo mismo, y así vamos jugando hasta que, por ejemplo, le toque al Némesis, cuyo turno es diferente. El turno del Némesis se compone de fase principal y fase de robo. En la fase principal, si los hubiera, tendríamos que resolver del más antiguo al más reciente el efecto de cada carta de poder y el efecto persistente de cada secuaz. Ahora veremos un ejemplo, pero en este caso el titán no tiene ningún secuaz todavía ni ningún poder. Con lo cual continuaremos con su segunda fase, que es la fase de robo. Cogemos una carta y, dependiendo de lo que sea, haremos una cosa u otra. Las cartas que podemos sacar del mazo del Némesis son de ataque, de poder o de secuaz. Si es una carta de ataque, resolvemos su efecto inmediatamente y la descartamos. Aquí podemos ver el término desatar, que nos hace referencia a esta parte de aquí del Némesis. Así que esta carta podría traducirse como se hace uno de los dos efectos que nos pone aquí del Némesis y además va a pasar lo que pone aquí abajo. Una vez realizado, la descartamos. Las cartas de poder no se activan inmediatamente, lo pondremos en la fila y le pondremos tantas fichas como nos indique. Por ejemplo, esta sería poder 3, le ponemos 3 fichas de poder, que ahora os explico cómo funcionan. Si nos saliera un secuaz, haremos exactamente lo mismo, ponerlo a la cola, pero en este caso poniéndole las fichas de vida correspondientes, 5 en este caso. Si por un casual el secuaz tuviera una acción de inmediatamente, se hará en el momento en el que salga del mazo. Si por lo contrario su acción es persistente, todavía no va a hacer nada. Y le ponemos su vida y a la cola. Ese sería el turno del Némesis. Si le volviera a tocar, entonces ya, como tenemos algo acumulado aquí, aplicaríamos los efectos de las cartas desde el más antiguo, es decir, el primero que se puso, hasta el más reciente. ¿Y cómo funciona esto? Las cartas de poder, simplemente si tuviesen alguna ficha encima, le quitamos una ficha y eso sería todo. En el momento en el que le quitemos la última ficha, es cuando se hace el efecto de la carta de poder y ya se podrá descartar. Esta carta de poder, por desgracia, no la vamos a poder eliminar antes de que ocurra, pero hay otras que nos dan la opción para descartar. En el turno de cualquier jugador se podrá hacer lo que pone para descartar esta carta directamente y evitar que ocurra el poder. Pero bueno, suponiendo que esto es lo que tenga nuestro Némesis, simplemente a la carta de poder le quitamos una ficha. Y ahora es cuando el secuaz hace su acción persistente. En este caso, cualquier jugador sufre 2 de daño. Cuando se hace referencia a cualquier jugador, hace referencia solo a una persona. Aprovecho para decir que en las cartas de hechizo o simplemente cuando vayamos a hacer daño, solo podemos seleccionar un objetivo. Es decir, si yo tengo 3 de daño, no puedo elegir hacerle 2 de daño al Némesis y 1 de daño al secuaz. Tengo que elegir solo a uno. Los secuaces se descartarán en cuanto pierdan el último punto de vida.
Mientras tanto, pues seguirán activándose turno tras turno del Némesis. Puede pasar que en cualquier momento de la partida uno de los personajes pierda su último punto de vida. En este caso, pasaría a estar agotado. Si esto ocurre, lo primero que tenemos que hacer es resolver el desatar 2 veces seguidas. Destruir una de tus grietas, es decir, ya no la vas a tener hasta el final de la partida. Si tuvieras fichas de carga, las retiras todas. Y si te sobra daño o en el futuro recibes daño, como no vas a volver a tener puntos de vida, todo el daño se lo lleva Gravehold multiplicado por 2. Es decir, si tuvieras que recibir un daño, Gravehold recibiría 2 en tu lugar. Esto es así porque un personaje agotado no puede volver a ganar puntos de vida de ninguna manera. ¿Cómo puede terminar la partida? Nosotros podemos perder si todos los jugadores se encuentran agotados o si cumplimos la condición de victoria del Némesis o si Gravehold pierde completamente todos sus puntos de vida. Y por otro lado, ¿cómo podremos ganar? Pues si al acabar cualquier turno el mazo del Némesis se ha agotado y no tiene ni secuaces ni poderes en juego, habremos ganado. O por otro lado, si obviamente reducimos la vida del Némesis al 0 y le derrotamos. Al principio puede parecer que el juego tenga muchos componentes y sea complicado, pero realmente es todo lo contrario, porque los turnos son iguales unos a los otros. La carta de ayuda está bastante bien y muchas de las acciones son muy intuitivas para poder jugar y realmente todo lo que tengamos que hacer está indicado en nuestras cartas y en las cartas del Némesis. Además vamos a tener un montón de variedad porque concretamente este juego incluye 8 Némesis, 12 jugadores y siempre le vamos a poder dar un poquito de cambio, por ejemplo al Némesis aumentando la dificultad en la preparación, incluso el propio manual te incluye variantes de dificultad si queremos todavía muchos más retos. Los propios Némesis varían de nivel, más fáciles, más difíciles y ninguna partida va a ser igual, bien por las cartas que el Némesis tenga, por las que podamos poner los suministros y por el no saber a quién le va a tocar en cada turno. Así que creo que lo montes como lo montes, en realidad es un completo reto para poder ganar. ¿Qué os ha parecido este Aeon's End, la guerra eterna? Como os he comentado, es más sencillo de lo que parece y si ahora me vais a preguntar que si Aeon's End o este, no sabría deciros, ¿vale? Porque ambos tienen muchos jugadores, ambos tienen mucho Némesis y mucha variabilidad a la hora de jugar. Iba a decir dificultad, pero es que dificultad también según con qué Némesis, contra qué Némesis juegues. Entonces yo te recomendaría que pruebes con uno de ellos. A lo mejor te puede gustar uno más por sus personajes o por sus Némesis, pero que pruebes uno de ellos y si te gusta, pues lo amplíes con la otra caja. Pero realmente ambos funcionan de la misma manera. Déjame en comentarios si tú has podido probar los dos y cuál de ellos te ha gustado más. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!